Bienvenidos viajeros, en el episodio de hoy disfrutaremos de un fin de semana en Cabaña Bungalow La Margarita, ubicada en Caacupé, a unos 60 kilómetros de la capital de Paraguay. Así que pónganse cómodos, aumenten la calidad del video y acompáñenme a disfrutar de esta nueva experiencia aquí en Viajando por Afición. Si les gusta el contenido de mi canal, les invito a suscribirse, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones. También pueden seguirme en TikTok y en Instagram. A casi 2 horas de Asunción, en Utuguazú, departamento de Cordillera, Cabaña Bungalow La Margarita ofrece a sus huéspedes exclusividad, privacidad y confort en medio de un entorno rodeado de vegetación y a pasos de un arroyo de aguas frescas y cristalinas. De uso exclusivo y privado para una pareja o grupo de hasta 10 personas, la cabaña dispone de ambientes climatizados, 2 habitaciones, 2 baños con calefón, living interior y exterior, cocina equipada con electrodomésticos y utensilios que van desde asaderas hasta equipo de bartender. Para los asaderos hay parrillitas para picadas, equipo de parrillero, tatacua y parrilla de acero inoxidable con grill giratorio. También hay un cómodo espacio interior para que los huéspedes puedan disfrutar de la TV cable y del Wi-Fi, que es totalmente gratuito durante toda la estadía. En el exterior se puede apreciar un amplio patio con piscina, jardín, estacionamiento, mirador con vista al cerro Aguaití, reposeras, camastro, pergolado con hamaca y área de fogata. De noche la iluminación eléctrica, los cuencos de fuego y las antorchas invitan a disfrutar de una mágica velada en compañía de la pareja, familia o amigos.
En los alrededores de la cabaña, los huéspedes pueden reforzar sus vínculos con la naturaleza. Basta con caminar unos metros para disfrutar de la exuberante vegetación y acceder al arroyo Utu. En este sentido, recomiendo ir temprano y aprovechar para inmortalizar el panorama a través de fotos y videos. A modo de recomendación, antes de ir hasta la cabaña, tengan en cuenta que el camino para acceder a la misma es de tierra y un poco distante de la ruta principal, pero el estado del camino es bastante bueno. También tengan en cuenta que se permite el acceso de alimentos y bebidas, por ende traten de llevar todo esto para no tener que salir a buscar, sino solo disfrutar de la estadía. En caso de que les guste viajar con sus mascotas, les comento que la cabaña es pet friendly y sin costo adicional. Si les gusta el contenido de mi canal, les invito a suscribirse, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones. También pueden seguirme en TikTok y en Instagram. Respecto a las tarifas, los detalles se los dejo aquí en pantalla. Estas tarifas podrían variar en función a la temporada o alguna promoción. Para consultas y o reservas les dejo también el número de contacto. Por otro lado, si desean aprovechar el tiempo antes del horario de check-in, pueden dar un paseo por las cercanas ciudades de Kaakupe y Tobati. Aquí en mi canal hay un video con algunas opciones. El material lo publiqué tiempo atrás, pero las propuestas no han variado mucho. Muchas gracias por haberme acompañado en este paseo. Espero que les haya gustado y que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. Los espero en el próximo episodio para seguir disfrutando de más experiencias aquí en Viajando por Afición. Muchas gracias.